Gracias, Señor, porque esos momentos son emotivos, pero son muy importantes. Ella tenía ese deseo y yo le dije, bueno, lo pondremos. Y hoy, exactamente hoy, quiero hablar también a todos vosotros de las mamás. Yo quiero que por favor nos pongamos en pie una vez más. Entregamos ese momento al Señor. Todos somos importantes para el reino de los cielos, pero como hoy es un día especial, yo quiero que todos nosotros entendamos lo que es el amor de Dios para con nosotros. El amor de Dios, como dijo la pastora al principio, el único amor que puede llegar o acercarse al amor de Dios con nosotros es el amor de una madre. A una madre tú no puedes decir cuál de los dos hijos tú quieres que sobreviva. Tú vas a querer que sobreviva los dos, aunque uno esté haciendo el mal, aunque uno esté buscando la pelea con el otro. Tú quieres que los dos se arreglen y esté bien. Así es comparado el amor de Dios con nosotros. Porque a veces decimos, ay Señor, hay tantas personas malas y yo que estoy haciendo el bien. Pero Dios, todos somos hijos de Dios. Y tú no puedes decir a un padre o una madre, elige entre cuál de los dos hijos quiere que sobreviva. Dios quiere que todos sobrevivan. Y los padres y las madres también queremos que todos los hijos estén bien, estén con nosotros. Y a veces no es así. Pero quiero que nosotros oremos ahora al Señor, entregamos ese momento al Señor y que podamos aprender un poquito de ese amor y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos hoy presentarte, Señor, esa pequeña reflexión a través de tu palabra, Señor, a todo ese culto especial de las madres, Señor. Pero queremos sobre todo exaltar el amor que tú tienes, el amor que tú derramaste sobre la vida de cada uno de nosotros. Por eso pedimos, Señor, que todos nosotros podamos entender el propósito que tú tienes llamado a nuestras vidas y saber que tú eres el Dios que cuida de cada uno de nosotros. El sol dice en tu palabra que nace tanto para los buenos como para los malos. Así que pedimos, Señor, que podamos entender su voluntad, pero queremos ser ese hijo obediente que busca a ti y está en tu presencia cada día, Padre. Te pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Podéis sentar. Yo tengo una reflexión que va a ser muy cortita, como una hora más o menos. Cortita, ¿no? Una hora cortita, porque estamos hablando del Dios Todopoderoso y eso no hay tiempo. Por favor, abre tu Biblia en Proverbios 22, capítulo 22 y versículo 6. Proverbios 22, 6. Me gustaría que todos pudiesen acompañar. Si no tienes Biblia, cogen el móvil. Si no, busquen la pantalla. Pero quiero que lea. Es muy conocido. Dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Instruye al niño al camino, en su camino, y aunque fuera viejo, no se apartará de él. Entonces aquí empezamos a ver lo que Dios nos está diciendo. Instruye a tu hijo. Hoy estamos hablando a las madres, es para todos. Pero ¿quién está más tiempo con los hijos normalmente? Naturalmente son las madres, y en muchos casos las abuelas. Pero instruye el niño al camino que debe andar. ¿Sabes por qué? Porque aun cuando sea viejo, él se va a acordar de las palabras que fueron clavadas en su corazón. Y eso no es tú quien hace, eso es el Espíritu de Dios que habla su vida. Pero tú tienes la obligación de instruirle. Y hoy quiero hablar a todos vosotros de 3 mujeres muy conocidas, 5. Elizabeth. ¿Todos saben quién es Elizabeth? Amén. La pastora está estudiosa de la Biblia. No voy a preguntar. María, la más famosa de todas, la madre de... Amén. ¿Conocéis? ¿Escuchasteis hablar de ella? Ana, Loida y Eunice. ¿Sabe quiénes son esos personajes de la Biblia? Por eso decimos que debemos leer la palabra del Señor y aprender de ella. ¿Vale? Elizabeth es la madre de Juan. María, la madre de Jesús. Ana, la madre del profeta Samuel.
Loida, la abuela, y Eunice, la madre de Timoteo, el que sirvió con Pablo hasta los últimos días. Estas mujeres tienen una lección, cada una una lección para nosotros. María, la más conocida por todo el mundo, porque fue la que Dios concibió a ella el Espíritu Santo y le mandó que trajera a su Hijo Jesucristo. Ella fue la elegida entre las mujeres. Y muchas personas decían: los cristianos no creen en María, en la Virgen María, en la Virgen María. Nosotros no es que no creemos, le admiramos porque fue elegida por Dios para traer su Hijo. Ella era una mujer que halló gracia delante de Dios, y Dios le concebió a través de su vida su Hijo Jesucristo. Hasta entonces estaba así, pero luego se casó con su prometido José, tuvo otros hijos y fue una mujer bendecida por Dios como todas las otras, pero ella fue elegida para traer al Hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es la lección que trajimos de ella? Ella era sirvienta, ella servía a Dios, ella creía en Dios. Y aquí yo hoy no voy a leer todos los versículos que tenía aquí apuntado, pero la palabra del Señor nos enseña cuando está diciendo en Lucas, contando la historia. Lucas, bueno, pone el versículo por favor. Lucas 1. Yo quiero que nosotros podamos entender un poquito lo que fue. Yo quiero que nosotros podamos leer aquí donde empezó todo. 5, capítulo 1, versículo 5. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Amén. Aquí está hablando del principio. Dice así. Yo creo que voy a leer en mi Biblia porque no estoy viendo bien ahí con ese fondo. Gracias, Señor. Aquí está hablando un poquito de la historia de todas estas personas que yo he nombrado ahora. Lucas capítulo 1 versículo 5 está diciendo aquí lo primero que era de Elizabeth. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenía hijo, porque Elizabeth era, no escuché, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Elizabeth es la primera que he dicho que es la mamá de Juan. Entonces era estéril porque no ha sido. Dios le concebió su hijo. Dios le concebió su hijo. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera haciendo ¿el qué? Orando a la hora del incienso. Y se apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth le dará a la luz a un hijo, y le llamará su nombre Juan. Y teniendo gozo y alegría, y muchos regocijaron, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento. Entonces, ¿qué pasó aquí? Ella estéril y mayor, pero creyó cuando él llegó y dijo, y el Señor, él tuvo el encuentro con el Señor, y ella se quedó
embarazada. Pero cuando ella estaba embarazada de 5 meses más adelante, ¿quién fue a visitarla? María, la madre de Jesús. Eso está en el versículo, en el mismo 1, el versículo 27 dice así: y una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de ella, de la virgen, era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás la luz a un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Y aquí viene la promesa: y ese será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Imagínate, María virgen dice: ¿cómo será eso? Y prometida, porque en aquella época, si una mujer no llegase virgen al matrimonio, era apedreada, era muerta. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Escucha bien, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que la llamaban, porque nada hay imposible para Dios. Escucha lo que está diciendo. Ella era estéril, ella estaba ya mayor, y María diciendo: yo virgen. Dios, no sé lo que está pasando aquí, Dios se ha equivocado. A veces pensamos eso: Dios no está hablando conmigo porque yo no soy lo que Él está pidiendo. Pero mira, una señora mayor y estéril, Dios le dice que iba a dar un hijo, y la otra virgen, Dios también dijo que iba a darle un hijo. ¿Vas entendiendo? Cuando hay una promesa de Dios para nuestras vidas, nosotros a veces no pensando con nuestro pensamiento natural, decimos: esto es imposible. Dios ha dicho que yo voy a salir a las naciones a predicar, pero yo ni conozco su palabra. Pero Dios no está viendo tu capacidad de hoy. Él está diciendo: disponga de tu corazón, porque yo te haré, yo haré. No es tú que va a hacer, es Él. Estas dos mujeres estaban aquí en una situación parecida, pero las dos creyeron en lo que Dios había hablado, en la promesa de Dios para su vida. Entonces, ¿dónde estaba el 38? El 37 terminé de leer. En el 38, entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Ella se dispuso en su corazón, dice: Señor, yo creo, aunque parezca una cosa imposible, yo te creo. Haga conmigo lo que tú quieras. En aquellos días, levantándose, el 39, María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. A los 6 meses el niño Juan saltó en su vientre. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Y dice Elizabeth, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena. No escuché, fue llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios ya estaba con Juan antes mismo de que naciera.
A veces las mujeres, las madres, cuando están embarazadas, están diciendo cosas y no saben que sus hijos le están sintiendo y le están viendo lo que ellas están diciendo. Están sintiendo todas las emociones, todo lo que la madre está viviendo. Sí, porque si no, cuando tiene un embarazo muy difícil, muy complicado, que pasa por muchos nervios, por muchas cosas, el niño nace ya exaltado, llorando, siempre sufriendo, siempre con dolores, porque toda esa negatividad también pasó a él. Eso estoy hablando en lo natural. Pero el espiritual, tú también cuando estás engendrando un hijo, yo no estoy diciendo solo el hijo natural, yo estoy diciendo también un hijo espiritual, como estuvimos hablando con Silvana, que está predicando a una familia. He dicho, tú tienes que orar por ellos, tú tienes que declarar palabra de bendición y pedir que el Señor trabaje en su vida, que engendre ese hijo, pero que Él haga su voluntad, su parte, y que tú hagas la tuya. Entonces aquí estamos, voy terminando ya. El 42. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque se me conoce esto a mí, porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Escúchame bien, porque la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que creyó. Escúchame bien, bienaventurado la que creyó, bienaventurado la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Yo estoy diciendo eso a ti hoy. Bienaventurado cuando tú crees en la promesa que el Señor tiene para ti. Y yo voy a seguir. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios. María, la madre del Señor Jesucristo, ella estaba diciendo: mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones hasta el día de hoy. Y cuando vemos, decimos: hoy tenemos libertad, hoy estamos libres a través del poder de Jesucristo. Muchas veces estamos diciendo: pero ¿cómo? Él no está diciendo sería solamente Juan, Él no está diciendo que sería solamente Jesús, porque estas mujeres creyeron en la promesa del Señor y dicen: aquí, Señor, sea hecha tu voluntad. Y Él dice: a través de las generaciones, lo que acepta a Cristo, lo que busca al Señor, será bendecido, tomará posesión de estas palabras. Entonces, ¿qué ha hecho Elizabeth y María, la madre de Jesús? Creyeron en lo que era imposible al ojo del hombre. Creyeron en lo que era imposible al ojo del hombre. A veces, como ya conocemos la historia, pensamos: ocurrió, pasó. Pero quiero que imagínate hoy, las mujeres que ya no pueden tener hijos, que ya están mayores. Imagine que alguien llegue y diga: tú, aunque ya pasó la menopausia, aunque ya no puedes, vas a tener un hijo. Y la persona dice: esa persona está loca, no puede, naturalmente es imposible, yo ya no soy fértil. Pero esta mujer era infértil y mayor. Imagínate una chica virgen que nunca conoció hombre, decir: tú vas a estar embarazada sin conocer hombre. Ella dirá: esto es imposible. Pero creyeron, y a través de sus vidas, esas mujeres nos trajo bendición a nuestra vida, porque a través de Juan muchos y muchos fueron conociendo a Jesucristo, y a través de Jesucristo hasta hoy servimos al Dios Todopoderoso, porque su Espíritu Santo Él dejó en nosotros. Amén. Gracias, Señor. Yo quería leer mucho más, porque cuando entras en la presencia de Dios y empiezas a leer la palabra de Él, te entregando de más y más. Pero yo voy a saltar una parte. Entonces yo quiero decir solamente que el milagro ocurrió cuando ellas han creído. Cuando creyeron en Dios, cuando creyeron en la presencia de Dios, y cuando supieron que lo que era imposible para el hombre sería posible para Dios.
Ahora voy a pasar a la otra, que es también conocida por todos. Ana estaba casada. Su marido, y no podía dar hijos a su marido. En aquella época era señal de maldición. Una mujer estéril, una mujer que no podía tener hijos, era una mujer maldita. Entonces los maridos podía coger otras mujeres, porque su mujer no daba hijos. Entonces él también cogió a Penina, y Penina empezó a dar hijos. Y Ana, desesperada, no tenía hijos. Entonces ella buscó al Señor. ¿Dónde podemos buscar cuando no hay solución para nuestra vida? En el Señor. Ella fue y empezó a buscar al Señor, y fue a la casa del Señor y empezó a orar, empezó a buscar la presencia de Dios, y empezó a hacer un voto con Dios, diciendo: Dios, dame un hijo que yo te lo entregaré a ti. Señor, dame un hijo, dame la oportunidad de ser madre, porque yo le entregaré a ti, oh Dios. Escúchame bien lo que ha hecho esa mujer. Elías estaba allí. Yo no voy a leer porque el texto es largo y ya vamos con la hora avanzada. Pero esa persona estaba allí, y el sacerdote me miraba y le dije: vete a pasar tu embriaguez, tu vino para allá, y después ven aquí. Porque pensaba que ella estaba embriagada, porque ella lloraba con gran llanto, pero su palabra no salía. Ella solamente movía la boca y diciendo: Señor, ten misericordia. Si me das un hijo, si concede el deseo de mi corazón. La perseverancia. ¿Sabe cuando empezamos a pedir al Señor algo? Hay que perseverar y decir: Señor, yo creo en tu palabra, yo creo en tu promesa, y si tú me haces eso, Señor, yo te serviré, yo entregaré a ti todas las cosas mías, porque no es de mí mismo, sino que viene de ti, oh Dios. Ana entonces tuvo a Samuel. Ella tuvo a Samuel, y cuando le quitó el pecho, le dije: aquí estoy yo para entregarle a mi Dios, para que sirva todos los días de su vida, y jamás cortaré su pelo, porque es la promesa que yo he hecho a Dios. Pero Dios cumplió su parte, y ahora yo voy a cumplir la mía. ¿Cuántas veces prometemos al Señor algo y Él cumple su parte? Lo peor es que Dios cumple su parte, ¿y nosotros? Yo quiero decir una cosa muy rápida aquí que me acordé ahora. Yo cuando empecé en el evangelio, yo fumaba, y fumaba mucho, y empecé a decir: Señor, yo necesito, Señor, que tú me liberes de ese vicio. Yo, Señor, no tengo fuerzas por mí mismo. Ay, Padre, ten misericordia. Entonces un día yo llegué y salí del culto, y le dije, empezó una crisis tremenda en España, y yo trabajo por mi cuenta, y yo decía: Señor, yo no tengo trabajo, yo vivo una vida de escasez, y yo quiero hacer un voto contigo. Si tú me das 2 trabajos para que yo empiece uno, y yo sepa que cuando termine ese tengo otro, yo dejo de fumar hoy mismo. ¿Y sabe qué pasó? En el mismo día Dios me llamó 2 personas y me aceptaron 2 presupuestos. Y yo miré y dijo: Señor, tú has cumplido tu parte, ahora me toca a mí. Pero el deseo de fumar, el desespero, yo dejé allí la cajetilla de tabaco, y dejé allí el mechero al lado de la tele, y pasaba y decía: Señor, dame misericordia, porque tú has cumplido tu parte y yo quiero cumplir la mía. Y fui así, y el Señor seguía bendiciendo. Pero cuando pasó un primer percance en mi vida, que mi esposa, embarazada de 4 meses, perdió el bebé, con su nombre, con sus cosas, con sus regalos, que tenía parientes hasta en Japón, en Brasil, mandaban regalos, cartas y todo. Ese desespero quitó mi fe, no mi fe, sino que me quitó, me dio un sentimiento, un vacío tan grande. ¿Y sabe lo primero que hice? Volví atrás en la promesa que yo había hecho a mi Dios. Volví atrás en la promesa, cogí ese: Señor, ¿por qué me ha pasado eso? Empecé a decir: Señor, ¿por qué esas cosas pasan, Señor? Mientras mi mujer estaba ahí dentro haciendo el legrado, yo estaba fuera, y empezaba a llorar, y empezaba a decir: Señor, ¿por qué ha pasado eso, Señor? ¿Cómo ha pasado eso? Y no tenemos que hacer eso. No sabemos los planes que Dios tiene para nuestra vida. Y había 2 padres allí, y empezaron a decir uno: oye, ¿tu hija nació? Sí, mi hijo nació. ¿Y el tuyo? Sí, es una niña. Y empezaron a hablar, y me preguntan a mí: ¿y el tuyo? He dicho: infelizmente hoy a mí me toca el otro lado. Hoy mi mujer está siendo operada porque hemos perdido el hijo. Y ellos ahí riendo. Y yo en ese momento empecé a decir: Señor, esas personas que no te buscan, que no te conocen, están siendo bendecidas.
Y yo aquí, Señor, que estoy haciendo un esfuerzo para buscarte a ti. No. Pero Dios dice, el sol nace para lo bueno y para lo malo. Yo dejé de cumplir mi promesa, pero hasta hoy el Señor no dejó de cumplir la suya. Luego enseguida, pasado un tiempo, gracias a Dios fui liberado del vicio y ya llevo 11 años sin tocar nada en mi boca. Así que lo único que quiero decir es que cuando hagas una promesa al Señor, cuidado. Cuidado, porque el Señor es Dios y Él puede cumplir. Estas mujeres que estamos hablando aquí, Dios cumplió su promesa. Y Ana llega allí y dice a ese hombre que le expulsó prácticamente de allí, diciendo: vete de aquí que estás borracha, vete a curar tu embriaguez, tu vino. Ella llegó y dice: ¿tú me acordarás de mí, Señor? ¿Tú acuerdas de mí? Yo soy aquella mujer que estaba aquí orando y pidiendo al Señor que me diese un hijo. Y hoy yo le traigo a la casa del Señor porque yo le quiero entregar a Dios. Confió en Dios y Dios cumplió la promesa que ella ha hecho. Entonces ella creyó y buscó y cumplió la promesa. Y sabe, todos conocen el profeta Samuel. Fue un profeta muy bendecido, el profeta que ungió al rey David y que pasó muchas y muchas cosas de la Biblia porque fue una persona bendecida por Dios a través de la promesa que su madre ha hecho a Dios y entregó y creyó. Porque ella llevaba tiempo casada y no podía tener hijos, y Penina, un hijo tras de otro, y ella decía: Dios mío, yo necesito, es una necesidad. Pero ahora también piensa por otro lado, el amor de una madre con un bebé recién quitado del pecho, entregar en la casa de Dios y decir: Señor, es para ti, yo prometí y Él va a servir a ti. Entonces a veces es necesario un sacrificio, pero la bendición del Señor es sobre ti y sobre tus hijos y sobre los hijos de tus hijos. Y la última que quiero decir ahora es otra cosa que tenemos que aprender de ellas, que es la que yo decía: Loida y Eunice, la mamá de Timoteo. Yo no voy a leer el texto porque ya tenemos que pasar para la Santa Cena, pero los que quieran está en 2 Timoteo 1:5, y lo de Ana está en 1 de Samuel 1. Puede leer el capítulo entero, porque cuando tú empiezas a leer, empieza a deleitarse en la palabra del Señor y entra más ganas y más ganas. Entonces ellas enseñaron, presta bien atención, a Timoteo la palabra de Dios. La abuela y la madre, porque el padre no era creyente. ¿Hay alguna esposa aquí que el marido no sea creyente o que no conozca a Dios? Yo quiero que tú digas una cosa: no importa lo que él crea, importa lo que tú crees. Importa que tú enseñes a tu hijo el camino que se debe andar, y aunque sea viejo no se apartará de él. Porque esas dos mujeres empezaron, aunque su padre no era cristiano, ellas empezaron a enseñar al Dios viviente de ellas, a él. Empezaron a ministrar, a decir: mira, Dios es el Dios que nos libró de todo el mal. Dios es el Dios que nos quitó de la esclavitud y nos llevó a ser el mayor ejército. Ese es el Dios que servimos y tú debes servir a Él, debes buscar su presencia. Y ella empezó a enseñarle y a guiarle en los caminos que debía andar. Entonces cuando llega Pablo a él, en ese versículo, si quiere poner 2 Timoteo 1:5, cuando llega Pablo a él, le dice eso. Dice: tú has sido enseñado por tu madre, por tu abuela, así que yo sé que tu fe. Mira, pon por favor ahí 2 de Timoteo 1:5. Él dice: tú has sido enseñado por las personas que tenían fe, que creyeron. Dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Por qué? Porque ella traspasó de generación, de la abuela a la madre, de la madre al hijo, y el hijo ha sido el que estuvo con Pablo hasta el último día. Timoteo, bendecido, escribió muchos de los libros de la Biblia porque fue una persona que fue
enseñada en la palabra del Señor. ¿Qué podemos aprender de estas mujeres? La perseverancia, la fe, la convicción, creer en lo imposible. Hoy lo que estoy diciendo a las madres. Hoy estoy diciendo a las madres que sabe el amor que se tiene a un hijo. Sabe el amor que esa mujer Ana tuvo que entregar a su hijo. Porque nosotros cuando tenemos un hijo le queremos proteger y a veces le hacemos hasta mal, porque no enseñamos las cosas como deben ser. ¿Por qué? Porque el amor nuestro es tan grande hacia ellos que a veces no enseñamos o no somos realmente las cosas como son y como debería ser, y vamos dejando cosita y al final cuando son adultos nadie los soporta. Las personas quieren estar lejos de él porque es una persona consentida. Entonces lo que quiero decir es que nuestra enseñanza debe ser la palabra del Señor, pero corrección. Pero decir, así son las cosas, debes creer en Dios Padre, debes hacer las cosas, debes ser bueno. Y entonces, pero yo quiero decir una cosa que muchas veces lo hacemos, y yo quiero que podamos entender, los que no son padres todavía tienen la posibilidad de hacerlo, porque nosotros vamos aprendiendo sobre la marcha, ¿o no? Todos los que son padres y madres aprendemos sobre la marcha y a veces cometemos errores. Pero yo quiero que todos nosotros podamos entender, nuestros hijos no aprenden de lo que hablamos. Escucha bien, nuestros hijos no hacen lo que decimos. Presta bien atención. Nuestros hijos no se comportan según le decimos, compórtate. Y es muy duro eso para nosotros. Nuestros hijos son el reflejo de lo que somos. Si mi hija busca a Dios es porque ella me ve buscar a Dios. Ella sigue mis pasos. No porque yo diga, hija, busca a Dios, pero yo no busco. Hija, tiene que ser buena persona y yo estoy matando a mis hermanos. Hija, debe hacer eso y yo estoy haciendo al revés. Escúchame bien. Esas mujeres aquí traspasaron a su nieto la fe, no porque han dicho, sino porque él ha visto en ellas esa fe. Samuel estuvo en la casa del Señor todos los días hasta escuchar la voz del Señor, porque su madre le entregó a Dios y él sirvió a Dios. Jesucristo vino al mundo a través de su madre. Su madre le tuvo que escaparse con él porque le iban a matar, y le tuvo en un pesebre para librar su vida. Pero él con su vida libró a toda la humanidad. Entonces hay un sacrificio. A veces nos cuesta corregir. Nos cuesta, porque para nosotros qué bueno sería solamente dar amor, cariño, paz y todos los regalos que ellos quieran para verles felices. Pero debemos enseñarles sobre todo los valores que vienen de lo alto. Sobre todo enseñarles y que ellos vean en nosotros un verdadero amor a Dios, un respeto con las cosas de lo alto. Saber que cuando hacemos algo, hacemos para Dios y por Dios, y pidiendo su protección para que Él esté sobre cada uno de nosotros. Proverbios 22:6. Instruye al niño el camino que debe andar. Pero aquí dice, crea en Dios, haz su voluntad. Cuando prometas algo, cumpla, porque Él cumplirá contigo. Entrega todo al Señor. Ame con un amor de madre. Yo con mis 40 pasado, a veces mi madre pregunta, ¿estás comiendo bien? Estás del otro lado del mundo. Pero mira la preocupación. Digo, demasiado, que ya está me saliendo hasta una trepita. Pero ese amor, ese cuidado debemos tener con nuestros hijos, pero trayendo la parte espiritual. Que ellas, mis hijas, puedan ver en mí un ejemplo de siervo de Dios. Que tus hijos puedan ver en ti un ejemplo de siervo de Dios, de creencia en Dios. No que tú digas que debes creer, sino que tú vivas y Él vea que tú crees.
Amén. Ponemos en pie, por favor. Yo quiero, si hay alguna madre, algún niño por ahí, que puedan pasar todos, por favor. Quiero que nosotros abracemos en ese momento a nuestros hijos. Las madres que no tengan hijos aquí, abraza a un hermano, abraza a otra persona que esté libre. Y los que tengan, abracen a sus hijos. Por favor, que llamen todos los que puedan. ¿Puede poner la bendición mientras oramos? Hoy es el día tan especial de la madre. Abraza a un hermano, que esté solo, les abrace. Yo quiero que nosotros, ¿encontró? Quiero que nosotros podamos entregar al Señor ese día. Yo quiero que tú digas a tus hijos que el Señor te guarde, te ilumine, te guíe en cada momento. Y si no Señor, amén, Señor. De un aplauso fuerte al Señor. Quiero pedir a los diáconos con mucho cuidado.